Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grandes Documentales, una vez más aquí en ABC TV este fin de semana, hablando de literatura, de arte, de ciencias, yo digo del patrimonio cultural de la humanidad. Hemos estado hablando mucho de literatura latinoamericana y occidental, incluso de la etapa precolombina, de cómo se formó nuestra cultura aquí en América Latina. Y hoy el programa de hoy se dedicará al punto de la conquista. A partir de allí cambia completamente la historia, vienen los europeos a América, se producen aquella fusión que más que una fusión fue quizás un choque, y de aquello surgió una nueva cultura que es muy original y muy importante para toda la humanidad. Así que les invito a acompañarnos en esta travesía por lo que fue aquella conquista, sobre todo en los grandes centros, donde fue en México, en Perú, en Cuba, donde las colonias españolas tenían mayor poder. Nuestra región aquí en el Río de la Plata eran colonias más pobres, pero también tuvimos nuestros aportes, lo veremos en el programa de hoy. América, el Nuevo Mundo, la Nueva España, las Indias Occidentales. En los últimos 5 siglos, estos nombres eran sinónimo de descubrimiento, conquista, aventura y gloria. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, españoles y cristianos en su inmensa mayoría, lo que hoy llamamos América era una tierra sin nombre. Sus habitantes no se llamaban a sí mismos indios, ni siquiera se veían como pueblos semejantes u homogéneos. El mundo de la Latinoamérica precolombina era vasto, complejo e increíblemente diverso. Sin embargo, este pueblo compartía algunas imágenes e ideas míticas, las leyendas de la creación del mundo, la idea del retorno de un dios. Los conquistadores europeos desembarcaron a esta región de abrumadora complejidad. Creían que descubrían un nuevo mundo. De cierta manera, los visitantes se apropiaron de este territorio por el solo hecho de asignarle un nombre europeo. Este nuevo mundo ofrecía a los conquistadores las posibilidades que el viejo mundo les negaba: riqueza e hidalguía, fama, honores, tributos, vasallos, aventuras y novedad. El nuevo mundo era también el lugar de refundación de mitos y leyendas de la literatura occidental, donde renacería la crónica y donde resurgirían la prosa, la épica y los relatos de viaje. El 12 de octubre de 1492, la carabela La Pinta llegó al Nuevo Mundo. Los navegantes y exploradores comandados por Cristóbal Colón habían recibido señales de la existencia de este territorio. Las primeras imágenes que tuvieron los visitantes fueron el agua dulce, las cañas, la hierba abundante y las aves exóticas. Pero aún así, no medían la magnitud del descubrimiento. Colón, diestro marinero genovés, tenía la esperanza de alcanzar los reinos del Gran Khan que Marco Polo había narrado en sus viajes legendarios. La América de Colón es una América que entra dentro de un imaginario. Colón, por una parte, va buscando China. Y cuando él llega, empieza a describir, y bueno, la descripción no corresponde a lo que esperaba encontrar.
Sin embargo, en ciertas descripciones de la naturaleza, cree ver algo que lo refiere a su conocimiento de este mundo tripartita del que él viene y del que él cree que esas primeras tierras son parte. Colón se había hecho a la mar como capitán de 2 carabelas y una carraca con 90 hombres. Entre los tripulantes no se encontraban ni mujeres ni sacerdotes, y, a pesar de lo que cuenta la leyenda, solo había 4 presos redimidos. En cada uno de sus viajes, Colón conservó un diario de navegación en el cual relató en forma detallada las tormentas, los momentos de calma, las tierras a las que arribaban, incluso las quejas de los marineros y sus propias tretas para evitar la rebelión de la tripulación. Estas primeras letras dieron lugar al mito de un noble salvaje, en contraposición con leyendas oscuras de salvajes antropófagos, historias basadas en tribus nómadas belicosas que atacaban a los españoles al desembarcar en las islas centroamericanas. Independientemente de lo que tenían en la cabeza Colón y luego Américo Vespucio y otros navegantes y cartógrafos, el caso es que están describiendo con ojos occidentales por primera vez este mundo. Estos relatos crean una imagen mítica e idílica de esta milagrosa tierra, pero también temible por la evocación a un lugar misterioso y siniestro, repleto de peligros. Estos diarios fundan incluso un nombre, Las Indias, que perduró hasta bien entrado el siglo XVIII. ¿Hasta qué punto podríamos considerar el diario de Colón como una crónica de Indias? Son crónicas de un viaje de viajes que se hacen hacia algo desconocido. Colón muere y no sabe a dónde llegó, muere dudando si llegó a nuevas tierras o si en realidad dio con Asia. Entonces, yo casi a Colón lo pondría aparte, porque es la crónica de un viaje, es la crónica de una aventura extraordinaria, como nunca jamás ha habido en la historia de la humanidad. Los diarios de navegación de Colón se extraviaron. Lo que perdura son copias creadas por el fraile dominicano Bartolomé de las Casas. Las Casas hizo resúmenes y muchas veces copió en forma directa la escritura del hombre conocido como el almirante de la mar Océano. Con estas notas, Las Casas escribió la primera parte de su Historia de las Indias. En verdad, Colón partió de Europa esperando hallar una tierra rica y generosa en oro, especias y telas finas, pero llegó a las islas centroamericanas, donde habitaban pueblos más o menos pacíficos y enfrentados entre sí, los taínos y los caribes. En estos encuentros con el otro, Colón también construyó las primeras imágenes del salvaje inocente e impresionable que perdurarían mucho tiempo después en el imaginario europeo sobre estas alejadas tierras. Ellos andan todos desnudos, como la madre que los parió, y también las mujeres, y todos los que vieran mancebos, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos casi como sedas de cola de caballo y cortos. Ellos no traen armas ni las conocen, y deben ser muy buenos servidores y de buen ingenio. Yo creo que rápidamente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Aunque nunca encontró la gran riqueza que esperaba hallar, Colón insistió en cada uno de los diarios y cartas que envió a los reyes católicos de España que había encontrado el camino al continente asiático. Aunque las evidencias mostraban lo contrario, el almirante sostuvo esta creencia hasta el momento de su muerte y legó relatos que atraerían a innumerables aventureros, marineros y soldados hacia un territorio que les proveería la oportunidad de riqueza y gloria. En el año 1519, Hernán Cortés, junto a 400 españoles, embarcaron hacia una aventura monumental.
Cortés había llegado a las Indias siendo un joven de 19 años. A la edad de 33 años, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, lo puso al mando de una expedición de reconocimiento e intercambio en las costas de México. En su recorrido por el territorio mexicano, Hernán Cortés escribió una serie de cartas al rey Carlos V, donde relataba la expedición y los encuentros con las poblaciones nativas. En estas cartas también justificaba su accionar, meramente de traición y rebelión, en función de los tesoros que podría obtener para la corona española. Estas cartas, uno de los primeros textos europeos sobre el territorio mexicano, fueron publicadas a partir de 1522, cuando el interés de los lectores por lo que se descubría allende el mar crecía día a día. Esta gran ciudad de Tenochtitlán estaba fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquier parte que quisiesen entrar en ella, hay 2 leguas. Tiene 4 entradas de calzada hecha a mano tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la que andan en sus canoas. Dos años le tomó a Cortés conquistar Tenochtitlan. La toma de este lugar no fue fácil. Se vio obligado a recurrir a su inteligencia y ambición, a los sutiles modos que entrelazan diplomacia y terror. Así como también fue inestimable la ayuda de los indígenas aliados. Cortés y sus hombres asediaron y sitiaron la ciudad, y el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. Las cartas a la corona describieron las maniobras desleales, los inconvenientes y triunfos, y la victoria final de los conquistadores. Entre quienes hicieron posible esta conquista se destacó un soldado, Bernal Díaz del Castillo. Fue un conquistador viejo que había participado en las 2 primeras incursiones en las costas mexicanas. Bernal Díaz se unió a la expedición de Cortés y acompañó a su capitán no solo en las victorias, sino también en excursiones desastrosas, como el viaje a las Higueras, actual Honduras, en que se embarcaron apenas 4 años después de la caída de Tenochtitlan. Pero lo que hizo famoso a Bernal Díaz no fue su accionar como soldado, sino su enorme voluntad y su ingente memoria, gracias a las cuales compuso la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esta crónica, que el soldado comenzó a escribir más de 40 años después de la conquista de México, no fue considerada por muchos hasta que fue descubierta y publicada en 1632. Su relato, crudo y ausente de buen estilo literario, efectivamente refutaba la obra del historiador español Francisco López de Gómara, quien había escrito en base a su lectura de las cartas de Cortés. Bernal es un testigo, como Cortés lo fue, y si bien es cierto, su texto no tiene la frescura de lo inmediato, sí tiene la frescura de quien presenció todo ello y de que 50 años después todavía está sorprendido de lo que vivió. Bernal Díaz creía que la versión de los eventos de Gómara elogiaba en demasía a Cortés, a sus expensas y a las de los que estaban en guerra bajo su influencia. Por el contrario, su historia se basó en los soldados que habían hecho posible la conquista. Por eso puso especial cuidado en referir, con nombre y apellido, a cada uno de sus compañeros, así como los lugares donde pelearon, donde murieron, y en describir su heroísmo. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, y nos quedamos admirados, y decíamos que parecía las cosas de encantamiento.
Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca vistas, ni oídas, ni aún soñadas, como veíamos. No todas son historias de victoria, hazañas y enriquecimiento. El inhóspito y extenso territorio americano deparó la muerte a muchos de los conquistadores que se internaban en zonas desconocidas y hostiles, persiguiendo el Dorado o el Amazonas, la fuente de la juventud o las 7 ciudades encantadas. La más famosa expedición fracasada es la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien había partido al mando de Pánfilo de Narváez hacia lo que hoy es Estados Unidos. Buena parte de los viajeros murieron ahogados o masacrados por los indios. La fama de Cabeza de Vaca proviene de su prosa narrativa Naufragios, en donde describió sus aventuras por territorio americano durante 8 años. Los sobrevivientes de la expedición estuvieron en un pantano de Florida y se alimentaron de la carne de los caballos. Construyeron balsas con madera de los árboles y piel de los caballos y navegaron con la esperanza de llegar a Cuba. Pero un huracán condujo a Cabeza de Vaca y a sus compañeros hacia la costa del Golfo, actualmente Galveston, Texas. Esto les permitió ser los primeros hombres del Viejo Mundo en llegar al oeste americano. A su regreso, Cabeza de Vaca decidió hacer de la pérdida ganancia y usó la pluma para construir una relación de sus peripecias y de los territorios conocidos. Por su relato Naufragios, dedicado al rey, y la fama obtenida por haber sobrevivido en territorio hostil, fue nombrado adelantado gobernador del Virreinato del Río de la Plata. Actualmente, se lo recuerda por su sensibilidad y benevolencia hacia los indígenas. Creo que en todos los casos, tanto en los relatos de la conquista, tanto en los mismos relatos indígenas, tanto en un relato como el de Cabeza de Vaca, el gran reto es la comprensión del otro. Es el gran reto, es la otredad. En un caso la otredad es el indígena, cuando es el español conquistador. En el otro caso es un ejercicio en el que es como si el historiador indígena se saliera de sí mismo para explicarse a sí mismo. A pesar de que los soldados y navegantes tomaron la pluma para hacer perdurar sus nombres hasta el fin de los tiempos, no es posible olvidar que buena parte de los más importantes relatos fueron escritos por afamados filósofos, historiadores y demás académicos. Su objetivo fue darle congruencia a los distintos fragmentos del Nuevo Mundo que se recopilaron. Adaptaron las narraciones de los exploradores y ambiciosos soldados para contar una historia terrible y magnífica. Entre los textos más afamados se destacan Novus Mundus, del florentino Américo Vespucci, publicado en 1503, y De Orbe Novo, del humanista milanés Pedro Mártir de Anglería, colección de cartas en latín, publicadas en 1514. Pedro Mártir de Anglería, que era, pues fue un gran divulgador. Él primero empieza a dar noticia de las novedades encontradas en el Nuevo Mundo por los relatos del almirante, de otros viajeros, hasta que pues ya había acumulado suficiente material y lo persuaden de que lo haga ya de manera sistemática, y este es el origen de sus famosas décadas del Nuevo Mundo. Entre los historiadores de la conquista, sobresalió Francisco López de Gómara como una influyente fuente contemporánea de información sobre las Américas. Gómara se basó en los relatos de capitanes, soldados, frailes y expedicionarios
para escribir la Historia de las Indias y la Historia de la Conquista de México y vida de Hernán Cortés. En Historia General de las Indias, Gómara se dirige al emperador Carlos V de esta manera. La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias. Y así la llaman Nuevo Mundo. Estos textos fueron famosos en la época, pero prohibidos por la corona española en todo su territorio, ya que alababan y engrandecían la figura de Cortés. Los lectores, sin embargo, prefirieron la historia de las conquistas de México y del Perú. Consciente de la grandeza de la epopeya conquistadora, Gómara ensalza las virtudes de los capitanes. En la primera épica del Nuevo Mundo, Alonso de Ercilla compone La Araucana, extenso poema en el que relata los conflictos armados entre españoles y nativos en las fronteras con Chile. En la tradición de los grandes poemas épicos clásicos, La Araucana relató las guerras de Chile, en buena medida desde la resistencia indígena. Los jefes fueron Lautaro y Caupolicán, dos guerreros mapuches. La literatura latinoamericana a principios del siglo XVI mostró la diversidad de la experiencia colonial. Fue un cruce de géneros, voces y estilos. Cartas, crónicas, relaciones, diarios, escritas por soldados, capitanes, historiadores humanistas, dieron lugar a uno de los debates más enconados de la época: el saber versus la experiencia. Los relatos europeos sobre el Nuevo Mundo revelaron tanto las ambiciones renacentistas como las raíces medievales. Se basaron, con orgullo, en la búsqueda romántica de los espacios míticos. Compararon Tenochtitlan con las novelas de caballería del Amadís de Gaula y al mismo tiempo persiguieron con satisfacción las estrategias maquiavélicas de los conquistadores. Si en la época la distancia entre historia y ficción no estaba marcada con claridad, el encuentro con el Nuevo Mundo obligó a forzar y repensar el modo de narrar. No solo hubo que dar cabida a relatos reales del Nuevo Mundo, sino también incorporar su peculiar forma de ver a los indígenas, una situación ajena por completo a la experiencia occidental. Quizás la obra más destacada y valiosa de esta incipiente literatura sea el Códice Florentino y la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún trabajó con informantes del centro de México para producir un texto ilustrado, escrito en náhuatl y en castellano, que relataba con minuciosidad las costumbres, creencias, vida cotidiana y organización anterior a la conquista. Permitió espacio también para el relato de los conquistados. Lo está haciendo en la Nueva España para una función particular dentro de la Nueva España, que es conocer las antiguas costumbres indígenas, sobre todo conocer mucho de la religión, para poder entonces sí organizar la predicación y la conversión. Aquí tenemos al primer gran investigador en serio, una persona que justamente con la finalidad de enseñarle a los nuevos frailes cómo conocer mejor a los naturales de esta tierra. Este panorama no estaría completo sin hacer referencia a aquellos textos que se propusieron denunciar los abusos y reformar el injusto sistema de maltrato, esclavitud y muerte. El más famoso defensor de los indios fue, sin duda, Fray Bartolomé de las Casas. Las Casas dedicó buena parte de su vida a litigar en la corte de España a favor de los indios y contra los abusos de los conquistadores. Su prédica tuvo enorme influencia en las decisiones de gobierno, incluso en las polémicas y muy resistidas leyes nuevas promulgadas por la corona en 1542 y rechazadas por los conquistadores. Ese fue el año en que Las Casas dio a conocer su texto más conocido,
la brevísima descripción de la destrucción de las Indias. Los indios son limpios y vivos de entendimiento, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y las que menos impedimentos tienen para esto que Dios crió en el mundo. En estas ovejas mansas, y de las calidades susodichas por su hacedor y creador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos. Así los españoles entraban en los pueblos, no dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos. Hemos estado viendo que desde la llegada de Colón se produce un gran choque de civilizaciones que en su gran medida fue muy trágico, pero a su vez también de ahí surge una nueva cultura, una nueva literatura en América, y esa es la que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo, que es muy original y sobre todo muy rica. Aquello no solamente produjo impacto en todos los ámbitos de la vida, el descubrimiento de América. Hubo una gran discusión filosófica incluso, porque había quiénes eran estas nuevas personas. Eran humanos. Durante todo el siglo XVI se discutió si los indígenas o los nativos de América eran seres humanos o eran animales que no merecían la consideración de tener un alma, ese tipo de discusiones. Bueno, fueron de hecho, fue una época de grandes cambios en el mundo, fue la época de la Reforma, de la Contrarreforma, todo eso enmarcado en el surgimiento de una nueva cultura latinoamericana. Continuemos viendo nuestro programa sobre ese tema. Claro que estas tortuosas descripciones, consideradas por algunos como propagandísticas y por otros justificables, no proponían volver el nuevo mundo al orden precolombino anterior. Buscaban el modo de hacer posible una irrenunciable evangelización, fortaleciendo el poder de la corona española y minimizando los abusos ejercidos por los conquistadores. En el caos, confusión y desastre que siguió a buena parte de la conquista, las voces de las élites indígenas se destacaron por su compleja visión de la sociedad y por la tensión entre la búsqueda de armonía y la denuncia del abuso y el crimen. En la Nueva España, es decir, en territorio mexicano, renombrados cronistas como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Hernando Alvarado Tezosomoc o Diego Muñoz Camargo recuperaron la historia ancestral. Narraron las apasionantes historias de hazañas y detalles mundanos de gobierno. Permitieron la visión de sus antepasados y mostraron una mirada diferente sobre la conquista española. Sin embargo, los textos de cronistas de tradición indígena más destacados provinieron de la zona andina, entre ellos los Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, y la Nueva Corónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Descendientes ambos de las élites indígenas de distintas zonas del Tahuantinsuyo, tuvieron en común la apropiación de la lengua española y la fe indígena en el discurso como elemento que puede transmitir una realidad y ayudar a transformarla. La obra que más impacto tuvo en la construcción de una imagen sobre el Incario, nombre dado al territorio y al gobierno de los incas en la historiografía especializada, y sobre el Perú, fueron los Comentarios Reales, publicados por primera vez en Lisboa en 1609. Bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, el Inca era hijo de un capitán español, Garcilaso de la Vega, y de una princesa inca, Chimpu Oclo. El niño pasó buena parte de su infancia rodeado de sus tíos y familiares maternos. De ellos escuchó la historia de sus antepasados, que guardó en la memoria para transmitirla tiempo después.
No obstante, y a diferencia de lo que ocurría en la época, el Inca fue reconocido por su padre, junto al que vivió un tiempo. Hijo de una descendiente de la dinastía noble inca y de un capitán español. Su texto, escrito en castellano, sin embargo, está atravesado en múltiples aspectos por la lengua quechua, porque justamente el Inca advierte desde el proemio y las advertencias acerca de la lengua general del Perú, en lo que se llama los comentarios reales, la primera parte, publicado en 1609, advierte justamente que su tarea va a ser la de un corrector e intérprete de la historia general del Perú, que otros historiadores y cronistas españoles no la habían contado correctamente porque no conocían el quechua. A su muerte, el padre le dejó dinero destinado para sus estudios en España. Por eso, en 1560, el Inca partió hacia España en un tortuoso recorrido por buena parte de América. Aunque en el Viejo Mundo intentó en un principio la carrera militar, no alcanzó el éxito con ello. En esa época, España no reconocía el matrimonio entre españoles e indígenas. Decepcionado por su ilegitimidad en España y a la vez orgulloso de su herencia incaica, continuó estudiando junto a los letrados de Córdoba y comenzó la escritura. Los comentarios reales se estructuraron en 9 libros que describieron el imperio incaico, Tahuantinsuyo, desde los orígenes en el pasado mítico hasta la conquista española. Es una de sus frases constantes, pues soy indio, que le sirve en 2 direcciones. Una, para establecer su autoridad, pues soy indio, yo sé más que tú, yo conozco el quechua porque desde chiquito lo mamé, desde chiquito me senté bajo mis antepasados, con mis familiares, los escuché, traigo igual que muy parecido al fenómeno que se da en el centro de México, en que son múltiples voces, lo mismo viene a decir sobre la zona andina, ¿no? En que son muchas voces. Dice, yo estoy aquí de una manera u otra, estoy resumiendo, estoy traduciendo todas estas voces a un género europeo. Entonces es algo que nunca supera, ¿no? Entonces también hay un debate, siempre hay debate en todo, ¿verdad? Parte del debate sería un Garcilaso que llega a armonizar sus 2 linajes, a crear un mundo armónico en los cuales conviven. La segunda parte de sus escritos, titulada Historia del Perú, se publicó luego de la muerte del Inca Garcilaso y sigue el linaje paterno, relatando la conquista del Tahuantinsuyo. De un modo sutil e inteligente, el Inca Garcilaso narró la historia mítica del Incario, comenzando con el mítico rey Manco Cápac. Su relato mostró el abrupto contraste entre el orden y la armonía que prevalecía a la llegada de los europeos y la desastrosa colonización posterior. Una de las escenas más emblemáticas de los comentarios reales es aquella en que el Inca, siendo un niño, habla con su tío materno y le pide que le cuente la historia de sus antepasados. Este tío le cuenta la historia sagrada, la fundación del Cusco y la historia de sus fundadores, Manco Cápac y Mama Oclohuaco, el modo en que guiaron a los hombres ignorantes y les enseñaron todas las cosas que pertenecen a la vida humana. Este acto de generosidad inauguró un reino mítico de paz y armonía. El tío concluye el relato lamentándose por todo lo perdido. Fueron nuestros primeros incas y reyes, desde los primeros siglos del mundo, y de quienes descienden los sucesivos reyes, y de cuyos reyes todos descendemos. Creo que te narré la historia que me has pedido y que respondí tus interrogantes. Y para evitar conmoverte, no te detallé lo ocurrido con lágrimas de sangre, tal como la llevo en mi corazón, por el dolor que me genera haber sido testigo de la muerte de los incas y de la pérdida del imperio.
el Inca escribió para reunir sus dos linajes. Recuperó la historia de su padre conquistador y lo defendió frente a quienes lo acusaban de traición. El Inca Garcilaso proyectó un futuro Perú sobre los cimientos de un pasado glorioso. Recuperó e inscribió en la historia occidental los conocimientos incaicos. La nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala fue una obra capital entre los textos de cronistas de tradición indígena. Fue en verdad una extensa carta al rey de España de cerca de 1200 páginas. La nueva Corónica y Buen Gobierno reunió la escritura y los magníficos dibujos que capturaron el legado cultural de los nativos, los indígenas. Redactada entre 1613 y 1615, la carta se basó en la historia de un pueblo y la denuncia de la represión, un pedido de misericordia y al mismo tiempo un gran trabajo etnográfico. Se dividió en dos partes. La nueva Corónica mostró el pasado andino, desde las 4 edades anteriores a los incas hasta la historia de este imperio, y culminó con la conquista española. Cómo los españoles avanzaron hacia las tierras de este reino. Cómo luego de la conquista y robo violaban a las mujeres, incluso a las jóvenes vírgenes. Decapitaban contra la voluntad de sus víctimas como si fuesen perros y los castigaban sin temor de Dios ni de justicia. No había justicia alguna. La segunda parte, Buen Gobierno, propuso un proyecto de reforma de la desastrosa situación colonial. En un acto de inimaginable coraje, Guamán Poma reclamó el Perú para los indígenas y propuso una serie de reformas propulsadas por la corona que limitarían el poder de los españoles y lo redistribuirían en la región. Asimismo, aceptó la cristiandad y el vasallaje por medio del pago del tributo. El modo en que la mayor parte de los indios eran cristianos. Aunque eran desleales, respetaban los mandamientos de Dios y los buenos actos de piedad. ¿Eran los indios merecedores de las prohibiciones de su majestad y leyes o testimonios de los magistrados y jueces? Con la intención de viajar a España y presentar su carta ante el rey, Guamán Poma inició un largo camino hacia Lima. Esto nunca sucedió. La carta de Guamán Poma estuvo extraviada por siglos y fue recuperada en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague. Con este descubrimiento, la literatura latinoamericana recobró una de las obras más ricas, complejas y frustrantes de este período. Tiene algo muy particular este libro, que no solamente hay un texto escrito en una prosa no tan brillante como la del Inca Garcilaso. Evidentemente Guamán Poma no tenía los mismos conocimientos del español ni su dominio retórico y discursivo, pero el texto está integrado con imágenes, con lo cual hay una recuperación también de formas diferentes de contar la historia a través de las imágenes. Lentamente, una nueva sociedad colonial se fue configurando en sus características mestizas y provocó un constante diálogo con la metrópolis. El barroco de Indias, tal como lo llamara el crítico e historiador venezolano Mariano Picón Salas en el siglo XX, puso en escena esta tensión. También permitió mostrar la conformación de una nueva cultura basada en la imitación y en la innovación. El siglo XVII dio a luz a una sociedad de corte y fasto que imitó los lujos de la cultura europea. A pesar de las estrictas regulaciones y prohibiciones sobre los libros considerados perniciosos, los influjos del siglo de oro español llegaron al Nuevo Mundo
en especial la poesía de Luis de Góngora y Francisco Gómez de Quevedo. En este período, la mayor parte de la literatura se tornó oscura, repleta de expresiones latinas y alusiones mitológicas. Era una poesía de ofuscación y oscuridad, un juego intelectual refinado y complejo, plagado de citas eruditas y referencias a la antigüedad clásica. La época barroca dio lugar a la formación de algunos de los más destacados letrados y poetas del Nuevo Mundo y de la lengua castellana. Entre ellos se encontraron el matemático, científico e historiador Carlos Sigüenza y Góngora, la erudita, monja y escritora Sor Juana Inés de la Cruz, el poeta peruano Juan del Valle y Caviedes, Juan de Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo, con su apologético a favor de Góngora, sin olvidar a Bernardo de Balbuena, autor del famoso poema Grandeza Mexicana, donde resaltó la belleza de su ciudad natal. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació en Nepantla, México, en 1641. Mestiza e ilegítima, Juana Inés mostró desde muy joven un profundo amor por la literatura y aprendió latín antes de cumplir 10 años. Destacada por su inteligencia y sabiduría, fue dama de la esposa del virrey en 1664 y expuesta a la vida de la corte. En esos espacios suntuosos fue requerida por su gran belleza, educación e inteligencia. Yo creo que lo más atractivo en Sor Juana, aparte de la enorme sensibilidad que tiene, del gran saber, tanto filosófico como científico que logra llegarse, es una muy profunda sensibilidad ante lo humano, incluyendo lo humano novohispano. Sor Juana, por ejemplo, escribe villancicos en lengua náhuatl. Sor Juana, por ejemplo, compone una pieza dramática muy interesante que es el Divino Narciso, en donde figuras alegóricas de Europa y América están en el mismo nivel. O sea, es como la reivindicación de lo novohispano. Es, digamos, el fin de un proceso a través del cual el hombre en Nueva España ha logrado ya constituirse. En una sociedad colonial estricta, donde las mujeres solo tenían dos destinos posibles, el casamiento o el convento, Juana Inés eligió el convento, según ella misma cuenta, debido a la total negación que tenía al matrimonio. Allí, en el convento de San Jerónimo, como Sor Juana Inés de la Cruz, escribió la mayor parte de su obra poética y en prosa, que se cuenta entre lo más destacado de la literatura en lengua española del siglo XVII. Sor Juana gozó de la protección de los virreyes, lo que le aseguró su incidencia en la corte. Desde el convento, escribió piezas teatrales, comedias, autos sacramentales, sainetes, loas, que se representaban en fiestas y celebraciones. Por supuesto, también escribió poesía en todos los metros y formas de la época, romances, villancicos, sonetos, silvas. En el convento, Sor Juana se dedicó al estudio y consiguió algo que ni los más importantes escritores españoles de la época, Góngora y Quevedo, pudieron obtener: la publicación de su obra. En 1669, la condesa de Paredes publicó en Madrid, a su costa, el primer tomo de las obras de Sor Juana, titulado Inundación Castálida. Incongruente en apariencia, esta monja del siglo XVII también escribió poemas amorosos, donde los celos, el amor no correspondido y el deseo de amar fueron analizados desde las más variadas ópticas. Con enorme maestría, en una poesía donde predominó la racionalidad y el silogismo, Sor Juana desenredó los tópicos de la época para mirarlos desde otra perspectiva: la belleza, el artificio, el engaño de los sentidos. Quizás sus textos más conocidos sean El primero sueño y La carta a Sor Filotea. El primero sueño fue, a juicio de la autora,
su mejor obra y la que escribió con auténtico placer. Es una compleja silva de 915 versos que posiblemente escribiera teniendo en mente el Polifemo de Góngora. Piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exemptas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta. Es el poema filosófico escrito en estas tierras pues, de más altura y trascendencia y que revela todo el saber del mundo barroco, sobre lo cual pues, han escrito plumas muy ilustres. Yo creo que la de Octavio Paz sería la más autorizada, pero muchos grandes exégetas del sueño nos han mostrado sus excelencias, sus alturas, su gran manejo del lenguaje. Su audacia suele quitar el aliento. En el poema Hombres Necios, reclamó con coraje el derecho de la mujer a ser respetada como ser humano. Se burló de los hombres que condenaban la prostitución, aludiendo que en realidad eran ellos los beneficiarios de tal actividad. Siempre defendió el derecho de la mujer a elegir la educación que considerara apropiada. Esta naturaleza curiosa, este deseo de saber, fue motivo de celos y peleas con su confesor, Núñez de Miranda, y finalmente perdió el respaldo de los virreyes. Recibió diversas presiones que la llevaron a vender su gran biblioteca de más de 4.000 libros y a renunciar a sus objetos materiales. Firmó un texto en el que mostraba su arrepentimiento por haber vivido tanto tiempo sin religión en una comunidad religiosa. Se dice que en los últimos años de su vida dejó de escribir. Sus textos no se volvieron a publicar. Juana Inés murió como víctima de una plaga que invadió el convento en 1695 a la edad de 46 años. Si la conquista y la evangelización se presentaron como hechos irrenunciables y legítimos para los europeos, ya desde los primeros años del siglo XVI, las voces indígenas se alzaron para recordar el pasado, lamentar la derrota e intentar comprender el nuevo orden, atravesando la memoria rota por tanta muerte. En este nuevo mundo surgieron nuevos hombres, los mestizos, hijos de padres españoles y madres indias, que en buena medida serían los encargados de recuperar el pasado indígena y de intentar integrarlo, enaltecerlo y comprenderlo desde el presente de las sociedades fractales post-conquista. Apenas un siglo después, se configuró una sociedad criolla de la que la cultura del barroco es representación y síntoma. El primer paso en la constitución de un mundo latinoamericano que ha dado algunas de las voces literarias más destacadas de todos los tiempos. Así llegamos al final del programa hoy. Gracias por acompañarnos en ABC TV, en Grandes Documentales. Espero que los hayan disfrutado, que les haya resultado de interés y que nos sigan acompañando los fines de semana. Muchas gracias, que tengan un gran resto de jornada.